Compañeros, muy buenos días. Pues primero que todo pedirles excusas por no poder asistir a la clase, pero pues acá les traigo como el resumen de lo que es la formulación de la hipótesis. Entonces, en primer lugar, la hipótesis siempre debe ser definida teniendo en cuenta dos o más variables. Es decir, que se va a poder hacer como la relación entre esas variables. Además de esto, la hipótesis pues se formula a partir de una revisión ya sea teórica o bibliográfica, o simplemente de un contexto o una situación que surja pues inesperada. Es decir, que son hipótesis que surjan en un contexto o en un ambiente empírico. Además, eh, con la hipótesis se debe definir el alcance del estudio, ya sea exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, como ya pues se venía diciendo anteriormente. En este caso, el investigador es quien decide formular o no la hipótesis. En los estudios exploratorios no se establecen hipótesis. Quiere decir que cuando hay una investigación de tipo exploratoria, por ejemplo, de ir a encontrar algo a Marte o tipo así, de que sean de encontrar, su nombre lo indica, de explorar, pues entonces no se formulan hipótesis porque no se tiene como la noción de qué es lo que se va a encontrar. Por eso siempre se deben formular sobre la realidad o sobre un contexto determinado. Bueno, pues como los compañeros dijeron, también existen los diferentes tipos de hipótesis, que son la hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas y las hipótesis estadísticas. Bueno, se debe tener en cuenta que cuando se formula una hipótesis, estas deben ir cargadas de una base teórica en cuanto a las dos variables que se escojan, dos o más variables que se vayan a tener en cuenta. Entonces, primero hay una indagación teórica y luego se formula la hipótesis. Aunque también es válido formular la hipótesis después de haber formulado la pregunta problema. Entonces, también hay investigaciones en las que no se formulan hipótesis porque el fenómeno se va a estudiar o es desconocido. Es lo que hablábamos antes de las investigaciones o las hipótesis exploratorias. Bueno, ahora les voy a hablar de el diferentes tipos de hipótesis, las cuales son la hipótesis descriptiva de un dato o valor que se pronostica. La segunda es la hipótesis correlacional, que esta a su vez está dividida en dos partes, que son hipótesis que establecen simplemente relación entre las variables y las hipótesis que establecen cómo es la relación entre las variables. Es decir, son hipótesis direccionables. Es como hacer la diferencia entre las dos variables, las diferencias o las semejanzas que se presenten entre las dos variables. La otra es la hipótesis de la diferencia de grupos, que son hipótesis que establecen diferencia entre grupos a comparar y los grupos también que se comparan con sus diferencias, donde especifican qué tiene cada grupo. La otra hipótesis son hipótesis causales, que son bivariadas o multivariadas, que pues como su nombre lo indica son diferentes tipos de variables, pueden ser variables dependientes o variables independientes. Y pues eso es en cuanto al resumen de lo que es las hipótesis. Espero que haya quedado algo claro sobre este tema y espero que nos podamos encontrar en la próxima clase. Un saludo, compañeros. Gracias.